Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien? Amén. Es una bendición de parte de Dios el que yo pueda estar aquí con ustedes desde Guatemala para vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Levante su mano derecha y diga: Dios es bueno. Dígalo. Dios es bueno. Amén. Y yo quiero que abra su Biblia en Crónicas. Vamos a iniciar esta hora de la tarde en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer 4 versículos del 1 al 4. Busque en su Biblia Crónicas, segundo libro de Crónicas. Un dato curioso de este libro es que solo menciona a los reyes del reino del sur de Judá. Muy interesante. Cuando ya lo tenga me puede responder con un amén. Amén. Muy bien. Lo leemos y dice así: pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, dice. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo, ¿qué tuvo? Temor. La versión de Biblia de las Américas dice: y tuvo miedo, dice. Y él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén. ¿Cuántos de ustedes de niños tuvieron un miedo? Haga memoria. Algo que ustedes decían: esto me da un chorro de miedo a mí. Yo de por sí le tuve miedo a los sapos desde que era niño. Y es que no sé por qué un día yo iba caminando y encontré un sapo y comencé a tirarle piedrecitas. Y mi mamá me vio y me dijo: si lastimas a un sapo o si matas a un sapo, si lo golpeas, cuando estés durmiendo en la cabecera de tu cama va a aparecer el sapo. Con esas palabras bastó para que yo quedara traumado de los sapos. Y comencé a desarrollar un gran temor hacia los sapos. Mucho miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un miedo tan grande? O cuando han recibido una noticia, ¿les ha dado un miedo grande? Yo sí, muchas veces. Y todos tenemos miedos. Muchos de esos miedos los convertimos en fobias. Muchos tienen miedo al mar, otros le tienen miedo al agua, otros a bañarse. Así que cuando usted esté con alguien y siente un olor raro, diga: este le tiene miedo a bañarse. Es un temor, es un miedo. Ok, y todos tenemos miedos, todos. Y en esta narrativa de segunda de Crónicas, alguien sintió temor, alguien tuvo miedo. Diga conmigo: miedo, tuvo miedo. Resulta que un día estaba de madrugada Josafat planeando su desayuno real en su palacio. Él dijo: para mi desayuno voy a pedir plátanos, frijoles, birria, no sé, quesabirrias, y voy a desayunar muy bien. Y él estaba muy tranquilo. Pero afuera del palacio se rumoraba algo, había algo. El palacio comenzó a caer como en un caos. Josafat no entendía. Y alguien decía: yo quiero hablar con Josafat. Y los guardias decían: no puedes entrar, el rey está planeando su desayuno real. Sin embargo, este hombre insistía y pues le dijeron: ok, entra. Entró y le dice: Josafat, no vas a tener tu desayuno real, le dice. Josafat dice: ¿qué pasó? Si ya está todo planeado. No, es que vienen contra nosotros con un gran ejército y nos van a fulminar. Me imagino que a Josafat se le fue hasta el hambre de la noticia. Cuando nos dan una noticia de esta magnitud, una noticia muy grave, por ejemplo, tus papás sufrieron un accidente, tu hermano le pasó esto pasó en tu casa, entraron los ladrones,
te entraron a la cuenta del banco. ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos? O sea, nos impactamos de la noticia. Josafat queda impactado y dice, no puede ser. Y la narrativa dice que tuvo miedo, tuvo temor. Y está interesante esta historia de Josafat. Muy bien. Josafat entra en pánico, entra en temor. Dice, ¿qué voy a hacer? Pero ojo acá. Josafat se recuerda del primer rey de Israel. A ver, ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl. La muerte de Saúl se narra en Samuel y se narra también en Crónicas. Algo que me llama a mí la atención es que en Samuel no se dice cómo, no se dice por qué murió Saúl. Algo que en Crónicas sí dice. En Crónicas dice, y entonces murió Saúl, y murió porque no consultó ¿a quién? A Jehová, sino que consultó a una adivina, y por esta razón lo mató Jehová. Josafat dice, Saúl murió porque no consultó a Jehová. Entonces yo no voy a cometer el mismo error. Y si seguimos leyendo los versículos, dice que Josafat proclamó a un ayuno ¿de qué? De emergencia a todo Judá. Algo que yo aprendo de Josafat es que él no cometió el mismo error de Saúl. Él consultó ¿a quién? A Jehová. Ahora yo les pregunto, cuando empecemos a pasar estos episodios de miedo, cuando algo nos esté causando temor, ¿dónde vamos a ir? A Jehová. Diga conmigo, yo voy a Jehová. En mis crisis yo voy a Jehová. En mis temores yo voy a Jehová. Y cuando yo estoy feliz, también voy a Jehová. Amén. Muy bien. Josafat va a Jehová. Y dice que él se humilló delante de Jehová. Yo tenía muchas propuestas para llamarle a este mensaje. La victoria de Josafat, Josafat más que vencedores, la gran conquista, Josafat no se deja, un montón de títulos. Pero algo que yo quiero resaltar es que Josafat tuvo una gran conquista. Así que le puse a esto la gran conquista. Y Josafat me señala 4 puntos importantes a mí para que él pudiese lograr esa gran conquista. El primer punto que a mí me impactó fue que él se humilló. Así que usted ahora al salir de acá se vaya con este primer punto en el corazón. La gran victoria de Josafat, que la vamos a ver mientras sigamos en la narrativa, fue porque él primeramente se humilló para consultar a Jehová. Al parecer, a veces no tiene lógica humillarse cuando se nos dice que la guerra se nos viene. Imagínense que ahora les llamen a ustedes y le digan, hey, resulta que están entrando a tu casa. ¿Qué van a hacer? Lo lógico, llamar a la policía, ir a la casa, decir, no hay nadie en casa, ¿dónde están mis hijos? Querer proteger a la casa. Ahora sí, imagínense al rey Josafat. ¿Qué era lo que todo el pueblo esperaba de Josafat? Ok, Josafat viene contra nosotros. Yo si fuera Josafat, mientras yo escribía este mensaje, yo decía, si yo fuera Josafat, lo primero que hubiese dicho yo es, llamen a los mejores hombres, no nos vamos a dejar. No nos van a madrugar. Si tienen 20,000 contra nosotros, 30,000 vamos a mandar nosotros. Así a veces funciona la lógica del ser humano. Cuando viene una mala noticia, cuando nos dicen que nos van a atacar, nosotros dices el mejor ataque, la mejor defensa es el ataque. ¿Cuántos dicen amén? Pero Josafat dice no. Josafat viene y se humilla. Al principio esto no tiene lógica. ¿Cómo se nos está viniendo la guerra? Grita alguien de la corte real, dice, Josafat, no estás pensando bien las cosas. Si escuchaste que se nos viene la guerra, ¿por qué ahorita convocar un ayuno?
nos van a agarrar muertos de hambre y va a ser más fácil derrotarnos. Cuando ayunamos un solo día andamos todos así. Imagínense ir a luchar. Pero Josafat reconoce que para poder conquistar hay que humillarse primero. Tenga eso en su corazón. Para usted poder conquistar, tiene que humillarse ante las circunstancias, humillarse, consultar a Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Josafat reconoce la dependencia que debe tener hacia Dios. Algo que Crónicas, los 2 libros de Crónicas tiene, es que tiene una teología más religiosa, una teología más centrada al sacerdotismo y al trabajo de los levitas. Si nosotros buscamos el mensaje teológico de Reyes y de Samuel, vemos que tiene un enfoque más político. Sin embargo, Crónicas no. Crónicas, desde que inicia, le está diciendo al pueblo: deben de depender solo de Dios. Y es que Crónicas fue el último que se agregó en los escritos hebreos. ¿Y por qué fue eso? Bueno, el pueblo había regresado del exilio. Entonces el cronista quiso plasmar la historia de todo Israel para que Israel recordara. Este pueblo que venía del exilio había perdido su identidad. No sabía quién era Dios. Entonces acá vemos que Josafat le está dando el mensaje al pueblo: no. Si en el exilio nosotros hacíamos lo que queríamos, ahora no. Ahora vamos a depender de Dios. Ya nos derrotaron muchas veces, pero ahora no. Ahora vamos a depender de Dios. ¿Y saben qué fue lo mejor? Que cuando el pueblo se humilló, cuando Josafat se puso a ayunar con todos, Dios escuchó. ¿Cuántos creen que Dios escucha? ¿A cuántos Dios los ha escuchado? Cuando pasamos a dar testimonios o agradecimientos, muchos decimos: yo estaba así y Dios me escuchó. Y es que cuando usted se humilla, cuando usted reconoce su dependencia a Dios, Dios lo escucha. Y yo quiero que usted tome eso también, que Dios lo escucha. Su necesidad es escuchada por Dios. Sus peticiones es escuchada por Dios. A veces caemos nosotros en un hoyo profundo y decimos: siento que estoy hablando con la pared. Ya a mí me ha pasado muchas veces. Dios no me escucha. Dios, siento que me abandonó. Siento que hablo con la pared. Dios quizá tiene sus favoritos y yo no estoy dentro de ellos. Y es que cuando no vemos la respuesta de Dios, comenzamos a poner peros. Pero la realidad es que Dios sí escucha. Tu necesidad está siendo escuchada por Dios. Tu necesidad ya está siendo trabajada por Dios. Dios escucha. Y la narrativa dice que mientras el pueblo clamaba, mientras el pueblo estaba humillado, el Espíritu de Dios desciende sobre unos levitas. ¿Y qué pasa? Profetizan y le dicen: no tengan miedo, Josafat, estate tranquilo, quédate tranquilo, porque Dios peleará por ti. Dios salvará al pueblo. Dios va a darles la victoria a ustedes. Eso es importante, que Dios escucha. Y que si Dios escucha, Dios va a pelear por nosotros. Hasta ahí todo va bien. Josafat cumplió con el primer requisito, llamémoslo así. Se humilló, reconoció que todo depende de Dios y todo bien. Qué fácil sería ahora decir: bueno, si ya Dios nos dijo que nos va a dar la victoria, pues ahora sí, vamos a quedarnos tranquilos y vamos a ir a nuestro desayuno real con Josafat. Yo me imagino que era algo que quizá alguien lo pensó en la corte del rey. Si yo estuviese ahí, quizá yo sí lo hubiese pensado. Si Dios ya nos va a dar la victoria, ok, hoy sí vamos a desayunar, ya entreguemos el ayuno ahorita, porque Dios ya dijo que nos va a dar la victoria. Sin embargo, Josafat dice: ok, si Dios nos va a dar la victoria, si Dios ya dijo que Él va a pelear por nosotros, ahora nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Yo quiero decirte que todo aquello que vos le presentes a Dios, no es que ya se lo puse a la mano de Dios y sigo viviendo igual. No,
Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una transformación en tu vida. Le presentas algo a Dios y Dios va a obrar, pero tú tienes que seguir también pidiéndole fuerzas a Dios para que haya una transformación, para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. A mí me gusta mucho el milagro que Jesús hace de los panes y los peces. Y yo siempre he dicho que el milagro no estuvo en lo que hacía falta. Jesús no dijo: ¿qué nos hace falta, muchachos?, a sus discípulos. Jesús les dijo: ¿qué es lo que tenemos? El milagro de Dios está en lo que tienes, no en lo que te hace falta. ¿Qué es lo que tú tienes? Tengo necesidad, dirán ahorita. Ok, presentáselo a Dios. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Tengo problemas, presentáselo a Dios. ¿Qué es lo que tienen ahora? Pues tengo crisis, enfermedad, situaciones económicas complicadas, ansiedad, estrés, depresión. Pues presentáselo a Dios, porque el milagro va a ocurrir con eso que tienes. El Señor no te dice: bueno, ¿qué es lo que te hace falta? Y si nosotros le dijéramos al Señor todo lo que nos hace falta, no terminaríamos, porque tenemos una lista. Me dije: Señor, es que a mí me falta esto, es que yo quisiera esto. Pues el Señor le dice: no, ¿qué tienen? ¿Qué tenemos? Y los discípulos le dicen: pues unos panes y unos peces. Jesús dice: no hay problema, esto es lo que tenemos y el milagro va a suceder con esto. El mensaje que Jesús le quiere transmitir a sus discípulos es: no se fijen en lo que no tienen, fíjense en lo que tienen, porque en lo que tienen es en lo que Dios obra. Porque ahí es donde Dios trabaja, en aquello que ustedes tienen en sus manos. Ok, Josafat sabía, tenía una palabra. Ya le habían dicho que la victoria era de él. Josafat, me imagino que estaba feliz. Sin embargo, él siguió humillado. Y aparte de eso, él reúne a todo el pueblo y comienza a dar un gran mensaje, un gran sermón hacia el pueblo de Judá. El primer punto que yo aprendí fue que se humillaron primeramente. Después de haberse humillado y ver la respuesta de Dios, el segundo punto es que se unieron. Josafat ya no era solamente Josafat buscando a Dios, ya no eran solamente los levitas buscando a Dios. Ahora era todo el reino buscando a Dios, todo el reino expectante a lo que Dios iba a hacer. La unidad de los levitas fue algo importante. Dios se mueve donde hay unidad. La frase típica que dice: pueblo unido jamás será vencido. En la unidad hay victoria, siempre. Siempre va a haber victoria. En tu casa va a haber victoria cuando tu familia esté unida. Una iglesia es avivada cuando esté unida. Incluso lo vemos hasta en la escuela cuando hacemos equipos para entregar un trabajo. ¿Qué pasa cuando no hay unidad en nuestro equipo? El trabajo sale fatal. Testimonio de esta semana. Teníamos que entregar una línea del tiempo y cada quien hizo lo suyo por aparte, y cuando lo juntamos no era una línea del tiempo eso. Y es que no hay unidad, y es que, oye, es que esas fechas me tocaban a mí. No, es que estas fechas eran, no, es que revisé en el libro, estas fechas eran mías. Cuando no hay unidad, las cosas salen mal. Algo que yo aprendí de Josafat y del pueblo de Judá es para que hubiese una gran conquista. No solamente se humillaron, sino que también se unieron. Diga conmigo: Dios, quiero que me humilles, pero quiero que también me unas. Den un fuerte aplauso a Dios, porque yo sé que Él ha escuchado nuestras palabras. Para hablar de división podemos extendernos. Hay división en todas partes, en la escuela, en casa, en la iglesia, en la familia, con los amigos, donde quiera, hasta en nuestras redes sociales. Vemos a alguien que le comenta algo a alguien, a un predicador. Decimos: yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí vamos a sembrar nuestra cizaña.
Vemos algo acá y ahí vamos. Espero que usted no sea de aquellos que se pelean en los comentarios con las señoras en Facebook. Porque yo me he dado cuenta, me cuesta leer un libro, pero los comentarios, ahí estoy, leyendo, que acá. Y las divisiones surgen por cosas muy pequeñas. No, porque es que no me gustó cómo venía el hermano. No, es que no me gustó. La hermana me miró mal, no me saludó. No sé, no, es que no me gusta esto. En la alabanza, no me gustó, está mal esa canción. Esa no me gustó. Y comienzan las divisiones, comienza eso. Y si queremos tener una gran conquista, debemos de unirnos. Se unieron. Algo que también yo aprendí de Josafat y del pueblo de Judá es que atraparon el espíritu de sus líderes. Y qué importante es esto. Primero, Josafat se humilla, convoca a todos en un ayuno. Segundo, el pueblo se une, dice, ok, vamos a acompañarnos, vamos a pedirle a Dios. El Señor ya había dado la victoria, pero ellos seguían unidos. Pero algo importante es que ellos atraparon el espíritu de sus líderes. El pueblo atrapó el espíritu que tenía Josafat. El pueblo atrapó el espíritu de aquellos levitas que habían profetizado. Entonces ahí fue donde se unieron. Qué importante es confiar y atrapar el espíritu de nuestros líderes. ¿Se imaginan que el pastor esté aquí diciendo esto, diciendo el otro, y que nosotros allá estuviésemos así? ¿Qué pasa? El pastor va a decir, no están entendiéndome. No hay unidad. No captan lo que estoy diciendo. ¿Se imaginan que Josafat dice, no, el Señor nos dio la victoria? Primeramente, vamos a ayunar. Y el pueblo dijera, ¿para qué ayunar? Si siempre acabamos de salir de este problema, ¿para qué ayunar? De todos modos nos van a matar. ¿Para qué ayunar? Igual, si Dios es tan grande, igual Él va a mandar ángeles para defendernos. No, atraparon el espíritu de sus líderes. Dijeron, bueno, si Josafat, nuestro rey, dice que vamos a ayunar, vamos a ayunar. Si nuestro rey está diciendo que vamos a unirnos, vamos a permanecer unidos. Atrapemos ese espíritu de nuestros líderes. Porque nuestros líderes son puestos ¿por quién? Por Dios. Y la visión de Dios está en ellos. Y ellos tienen una visión. Y yo espero que nosotros no seamos quien sea una trampa para esa visión que nuestros líderes tienen. Todo lo contrario, que nosotros apoyemos, que nosotros nos unifiquemos y seamos de bendición para que esa visión se extienda. Atrapar el espíritu de nuestros líderes. Cuando alguien no atrapa el espíritu de sus líderes, muestra estas cualidades. No hay sujeción, no hay respeto, la autoridad no existe para esa persona. Es como, ok, dijeron esto, pero no, yo hago lo que yo quiero. Y es que hay personas así, nos vamos a encontrar con personas así, con una actitud tan negativa que dicen, no, yo así nací y así voy a morir. Yo tengo esa actitud y pues así me hizo Dios. Y para todos aquellos que dicen, Dios así me hizo, así nací, yo les digo, si así naciste, Dios te dice, nace de nuevo. Si tú dices, no, es que yo así nací, así soy, nace de nuevo. Es lo que Dios le dijo a aquel hombre que se le acercó. ¿Qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Me imagino que le dijo, yo hago todo bien. Y yo me imagino que en la plática quizá Jesús le dijo, pero ¿cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu comportamiento? Y quizá le dijo, pues Jesús, yo quizá tengo eso, pero es que yo así nací. Y Jesús le dice, ok, nace de nuevo entonces. Si quieres ver transformación en tu vida, en tus actitudes, en tus relaciones, y sientes que hay algo de ti que no funciona y que el problema en realidad eres tú, nace de nuevo. Dale esa oportunidad a Dios que en su presencia tú nazcas y que seas transformado una persona nueva.
Así que para todo hay solución. Jesús muestra solución para todo. Para alguien que dice así soy, Jesús dice nace de nuevo. Para alguien que dice solo tengo problemas, pues de tus problemas yo hago milagros. Jesús tiene la cura a todo. Josafat y el pueblo se humilla, Josafat y el pueblo se unen, el pueblo capta el espíritu y recibe el espíritu, la visión de su líder. Y otro punto, el cuarto punto que yo aprendí de Josafat y del pueblo es que quebraron todo espíritu de religión. ¿Qué quiere decir esto? Que salieron de lo tradicional. Que ellos dijeron, ok, ahora vamos a hacer las cosas diferentes. No solamente nos vamos a humillar, no solamente nos vamos a unir, no solamente vamos a captar el espíritu de nuestro líder, sino que ahora vamos a hacer las cosas diferentes. Regresando a la historia de Josafat, después de estar afligido, ahora todo parecía marchar bien. Mientras la gente salía armada a la guerra, Josafat dice, no, vamos a hacer las cosas diferentes. Jesús nos va a dar la victoria, pero nosotros también vamos a poner en nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No vamos a ir con armas, no vamos a ir con lanzas, con espadas, no. Vamos a cantarle al Señor. ¿Se imaginan que se desatara una guerra en el mundo ahora global y que México tiene que ir a combatir y que el presidente, en lugar de decir lleven armas, diga lleven guitarras y pianos para luchar? Lo quitan del puesto así, porque no tiene lógica. Que hicieron las cosas diferentes esta gente. Josafat dijo, no vamos a hacer lo mismo de siempre. Dios va a pelear por nosotros. Ahora nosotros démosle nuestra alabanza. ¿A quién? A Dios. Quebremos todo espíritu de tradición, todo lo que estamos haciendo así, no. Démosle alabanza a Dios. ¿Y saben qué pasó? La historia sigue. Y mientras ellos cantaban, adoraban al Señor, la narrativa dice que este pueblo enemigo que quería matarlos, se mataron entre ellos. ¿Qué pasa cuando tú alabas al Señor? Tus problemas pelean con ellos mismos. ¿Qué pasa cuando tú pones en primer lugar a Dios? Las cosas cambian. Quizás estás cansado de decir, es que yo siempre hago esto y esto y esto y no veo nada. Ok, haz las cosas diferentes esta vez. Ya te humillaste, ya te uniste, ya has captado la presencia de Dios, el espíritu de alguien más, pero las cosas no cambian. Yo te digo, haz las cosas diferentes. Cambia totalmente tu mentalidad, cambia tu pensamiento. Porque cuando tú cambias cosas de ti, las cosas cambian, tu ambiente cambia y ves cómo Dios pelea por ti. Y termino con esto. Muchas veces hacer las cosas como nosotros queremos y creemos que está bien, nunca va a funcionar. Porque tenemos que acomodarnos a la voluntad de Dios. Siempre. El mensaje central de esta narrativa de Crónicas 20 es que Saúl un día tuvo problemas, se sentía quizá abandonado, solo, sentía que ya la presencia de Dios se había apartado de él por muchas cosas. Yo siempre me he preguntado esto: ¿por qué Dios le quitó el reino a Saúl? Si vemos a David hizo más cosas malas que Saúl. ¿Saúl se equivocó? Sí. ¿Desobedeció a la palabra de Dios? Sí. Pero si vemos a David también se equivocó. Pero Saúl no consultó a Dios después de su error. No volvió a la palabra. No volvió a Dios. Pero David sí.
David volvió a Dios. David volvió arrepentido. Y claro, hubo consecuencias, pero David volvió. Yo le quiero decir a usted, a cada uno de usted, que vuelva a Dios. Que en su circunstancia más difícil, más oscura, busque a Dios. Busque la dependencia de Dios. Porque ahí usted va a recibir la respuesta de Dios. David, en todo el segundo libro de Crónicas, se resalta mucho Judá. ¿Por qué? Porque la dinastía de David, de esa dinastía viene a ser el Mesías. Un hombre que se equivocó. ¿Cómo van a ser el Hijo de Dios de una generación así? ¿Cómo pensamos nosotros? Él volvió a Dios. Él volvió a la palabra. Él volvió a aquel que puede solucionar todo. Él volvió a aquel que puede perdonar todo. Él volvió y todo cambió. Josafat aprendió la lección. Ante todo, consulta a Dios. Y es lo que yo quiero transmitirte esta tarde. Ante todo, consulta a Dios. Quizá ahora no estás viendo nada. Quizá ahora estás muy triste por tu situación. Quizá por el trabajo estás muy estresado. Vuelve a Dios. Consulta a Dios. Cualquiera que sea tu situación, consulta a Dios. Cualquiera que sea tu problema, consulta a Dios. Y Dios te va a dar una gran victoria, una gran conquista. ¿Cuántos quieren conquistar todo aquello que ahora es difícil? ¿Cuántos quieren conquistar todo aquello que es difícil? Les narraba el episodio de Jesús y los discípulos en la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús le dice a sus discípulos: ¿qué tenemos? Y los discípulos dicen: esto tenemos. Cierra tus ojos. Yo sé que hoy Jesús también te dice: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Y esto que tienes en tus manos, levanta tus manos y dile: Señor, esto tengo. Y en una forma simbólica, presenta tus situaciones ahí. Esto es lo que tengo, Señor. Tú me conoces más que nadie. Tú sabes mi vida. Y esto es lo único que tengo. Quizá lo que le estás presentando sean solamente cosas negativas. Quizá solo son preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué si ya me dijiste que iba a pasar esto? Si ya me dijiste que me ibas a dar la victoria, ¿por qué? Jesús te dice: ¿qué tienes en tus manos? Y de eso que tienes en tus manos, que se lo estás presentando a Dios, el Señor de ahí hará tu milagro esta hora. El Señor de ahí va a darte la respuesta. Pero solo preséntaselo, sé honesto, dile: papá, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy pasando. Y cree que el Señor te va a dar la respuesta. El Señor va a darte el milagro. Aquello que ahora tienes y pareces que es simplemente algo tan pequeño, o simplemente lo ves como un gran problema. No es un gran problema, es un gran milagro, porque lo imposible es la normalidad de Dios. En aquello que todos te dicen es imposible, Dios dice: para mí eso es normal. Yo haré las cosas diferentes en tu vida. Comienza a orar ahí donde estás. Comienza a agradecerle a Dios. Comienza a orar por tu petición, por tu milagro.